día de hoy vamos a tratar sobre la enfermedad diarreica aguda basados en la estrategia AYEPI, Atención Integral de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia. Para empezar, debemos tener en cuenta que la enfermedad diarreica aguda es una enfermedad de salud pública. Es un evento prevenible y fácil de tratar que debemos tener en cuenta siempre en nuestros servicios de urgencias y hospitalización para brindarle un adecuado manejo a nuestros niños. Se estima que más de 1,5 millones de niños menores de 5 años mueren por enfermedad diarreica aguda cada año. 8 de cada 10 de estas muertes ocurren en los primeros 2 años de vida, y en los menores de 3 años, en promedio, se presentan 3 episodios de diarrea cada año. La mayoría de las muertes por enfermedad diarreica aguda son producto de la deshidratación. Tenemos que definir de manera correcta la diarrea. Se define entonces epidemiológicamente como la eliminación de 3 o más deposiciones inusualmente líquidas o blandas en un periodo de 24 horas. Para efectos prácticos, debemos definir a la diarrea como el cambio en la consistencia de las deposiciones comparado con lo que el cuidador considera como normal, por ejemplo, que éstas sean más líquidas. Una vez definimos diarrea, debemos clasificar los tipos de diarrea. Tenemos diarrea aguda acuosa, diarrea aguda con sangre o disentería, diarrea persistente o mayor de 14 días, diarrea en niños con desnutrición severa. La diarrea aguda acuosa son episodios diarreicos de varias horas o varios días en donde el principal peligro es la deshidratación por la pérdida de líquido y electrolitos. Si no se corrige a tiempo la deshidratación, puede conseguirse la pérdida de peso si no tenemos una alimentación en adecuada forma. La diarrea aguda con sangre o disentería se presenta como la diarrea con pintas de sangre, en donde se evidencia un daño de la mucosa intestinal. Si no se trata a tiempo, nos puede complicar en una sepsis e incluso en desnutrición. La diarrea persistente es aquella diarrea aguda o acuosa con sangre o disentería que se prolonga por más de 14 días. En esta existe un desbalance, una deshidratación y al mismo tiempo puede complicarse con desnutrición, sepsis e infecciones extraintestinales severas. Es de vital importancia detectar la diarrea en los niños con desnutrición severa, puesto que existe peligros de infecciones sistémicas, falla cardíaca, deficiencia de vitaminas y generalmente se asocia a una gran mortalidad. Para ello, los pilares fundamentales del tratamiento de la enfermedad diarreica aguda se basan en la prevención, tanto en la prevención de la deshidratación como en la prevención de la desnutrición. Para ello debemos determinar de manera oportuna en el diagnóstico signos de deshidratación en nuestros menores de 5 años. Pueden ser algunos síntomas, la sed, la inquietud o irritabilidad y otros hallazgos al examen físico como la disminución de la turgencia de la piel o el signo del pliegue y los ojos hundidos. Existen lactantes en los cuales debemos determinar otros tipos de deshidratación, otras manifestaciones de la deshidratación, como son las fontanelas hundidas, la lengua seca, el llanto sin lágrimas, la piel seca y la orina de color amarillo oscuro que nos indica una disminución en la perfusión de los tejidos. ¿Cómo prevenimos la desnutrición? A medida que aumentan los episodios de diarrea, aumentan los requerimientos nutricionales. Generalmente, cuando los niños están enfermos, disminuyen la ingesta de alimentos, por lo tanto, se disminuye la absorción de los nutrientes. Si dejamos que esto progrese, se produce pérdida de peso y estancamiento del crecimiento, y se convierte en un círculo vicioso de diarrea, desnutrición, diarrea, en el cual debemos intervenir para poder evitar una complicación mayor. Debemos dar una dieta nutritiva apropiada para la edad cuando el niño se encuentre bien. Debemos tener en cuenta también las etiologías de la enfermedad diarreica aguda. Tenemos las bacterias, los virus, los protozoarios. Las bacterias como la E. coli y todos sus subtipos, Campylobacter, Vibrio cholera, Salmonella y Shigella.
La causa más común de enfermedad diarreica aguda son los virus, principalmente los rotavirus, aunque en la actualidad hemos evidenciado casos de coronavirus. También tenemos otro agente causal que son los protozoarios como la giardia, la entamoeba y los criptosporidios, y es importante determinar la etiología para un adecuado tratamiento. Como les decía, la deshidratación se puede tratar de una forma segura y efectiva, sobre todo en pacientes en los cuales tienen tolerancia a la vía oral. Podemos rehidratarlo con sales de hidratación oral y glucosa. En el 90% de los casos, la hidratación es efectiva. Las bases del tratamiento integral de los niños con diarrea incluyen una evaluación completa y correcta del paciente, determinar el estado de deshidratación para determinar el tipo de terapia de rehidratación adecuada. Puede ser vía oral, puede ser intravenosa en casos de deshidratación grave o intolerancia a la vía oral. Se debe enfocar en continuar la alimentación durante la enfermedad, emplear antibióticos solo cuando estén indicados en casos de disentería, cólera e infecciones extraintestinales bacterianas. La administración de suplementos de zinc a todos los niños con diarrea. Recomendaciones sobre el tratamiento correcto en el hogar, recomendaciones sobre la práctica de alimentación y de higiene para la prevención de la diarrea. Esta enfermedad se considera un problema de salud pública, puesto que su principal causa radica en el higiene, tanto del lavado de manos como lavado de alimentos y el déficit en agua potable. IEPI nos brinda una estrategia para la evaluación del niño con diarrea. Tenemos que siempre indagar desde el inicio del cuadro clínico a la madre o al cuidador, teniendo en cuenta estas preguntas. ¿Desde hace cuánto tiempo iniciaron los síntomas? Con ello podemos clasificar en una enfermedad diarreica aguda versus una enfermedad diarreica persistente. ¿Hay sangre en las heces? Nos brinda información sobre el tipo de diarrea que presenta, disentérica o no disentérica. ¿Tiene vómito? Nos dará la pista para iniciar el tratamiento de hidratación oral. ¿Cuántos vómitos ha tenido en las últimas 4 horas? Se considera que más de 5 vómitos en las últimas 4 horas generan algún riesgo de deshidratación y alto riesgo de empeoramiento de los síntomas. ¿Cuántas deposiciones en las últimas 24 horas? Si se presentan más de 10 deposiciones en las últimas 24 horas, podemos denominar una enfermedad diarreica de alto gasto, con un alto riesgo de deshidratación. ¿Cuántas diarreas o deposiciones en las últimas 4 horas? ¿Qué alimentos ha recibido el niño? ¿Qué líquidos ha recibido? ¿Ha recibido medicamentos? Todo esto es importante para determinar cuál será el manejo de nuestros pacientes. Posteriormente debemos observar y determinar el estado general del niño, evaluar si está alerta, intranquilo, irritable, letárgico o inconsciente. Debemos verificar si los ojos están normales o están hundidos. Cuando se le ofrece agua o sales de rehidratación oral para beber, ¿qué pasa? ¿La toma normalmente? ¿La rechaza? ¿La toma con avidez o es incapaz de beber? La turgencia cutánea. Al realizar la medición del pliegue cutáneo debemos evaluar si este es inmediato, si regresa lentamente o muy lentamente. Con estos datos podemos clasificar al niño con diarrea. IEPI lo clasifica en diarrea con deshidratación grave, diarrea con algún grado de deshidratación, diarrea con alto riesgo de deshidratación y diarrea sin deshidratación. El primero debemos evaluar siempre los signos de peligro. Tener 2 signos de peligro como que el paciente se encuentre letárgico o inconsciente, que sus ojos estén hundidos, que no pueda beber o bebe con dificultad y que el pliegue cutáneo se encuentre muy lentamente, nos da indicios de una diarrea con deshidratación grave, para lo cual
Debemos hospitalizarlo y iniciar inmediatamente plan de hidratación intravenosa con el plan C indicado por AYEPI. Posteriormente podemos evaluar también diarrea con algún grado de deshidratación. Dos de los siguientes signos: que el niño esté intranquilo, irritable, los ojos hundidos, bebe ávidamente con sed, o el pliegue cutáneo se recupera lentamente, es decir, menor de 2 segundos. Si se llega a clasificar en diarrea con algún grado de deshidratación, se debe hidratar de manera intrahospitalaria con un plan B de hidratación con sales de rehidratación oral en caso de que tolere. También suplementar de manera terapéutica con zinc, si es un lactante, continuar con la lactancia materna y siempre enseñar al cuidador los signos de alarma para regresar de inmediato. Consulta siempre de control 2 días después de que la diarrea continúe. También clasificamos la diarrea con alto riesgo de deshidratación. Uno de los siguientes signos: diarrea de alto gasto, vómito persistente, rechazo a la vía oral. Si es posible, se puede dar sales de rehidratación oral en un plan A supervisado, suplementar con zinc, continuar con la lactancia materna, enseñar los signos de alarma y control en 2 días después de dar egreso a este paciente. Se debe evaluar siempre en el plan A supervisado si el paciente persiste con diarrea de alto gasto, si presenta vómito durante la rehidratación, lo cual nos indicará que debemos ingresar a nuestro paciente para hidratación endovenosa. Y la diarrea sin signos de deshidratación es aquella que no se puede clasificar en ninguno de los anteriores, es decir, que no presenta ninguno de los signos de alarma ni de peligro. Para estos pacientes se debe dar líquidos y alimentos para tratar la diarrea en casa en un plan A ambulatorio. Suplementación terapéutica con zinc, enseñar al cuidador los signos de alarma y recomendar el control en 2 días después del egreso si los síntomas persisten. Enseñar medidas preventivas como la desparasitación, el lavado de manos y la higiene de los alimentos. Debemos clasificar también al niño con diarrea persistente. Podemos clasificarla según AYEPI en diarrea persistente grave o solamente diarrea persistente. La diarrea persistente grave es aquella que presenta uno de los siguientes signos: que el niño se encuentre deshidratado y que además sea un menor de 6 meses. En caso de tener una diarrea persistente grave, debemos tratar la deshidratación, administrar dosis adicional de vitamina A y se debe descartar como efecto o patología secundaria a la diarrea el VIH según el protocolo. La diarrea persistente presenta todos los signos que no tiene deshidratación y tiene una edad mayor de 6 meses. En este caso, se debe enseñar al cuidador cómo alimentar al niño con diarrea persistente, suplementar con zinc, administrar vitamina A, administrar suplemento de vitaminas y minerales, enseñar y educar al cuidador sobre los signos de alarma, consultar en 2 días para vigilar evolución y enseñar las medidas preventivas. También se debe descartar el VIH según el protocolo de AYEPI. AYEPI nos recomienda el plan B de hidratación con sales o solución de rehidratación oral en un establecimiento de salud. Se debe tener en cuenta que en las primeras 4 horas debemos reponer la mayor cantidad de líquido perdido, entre 50 a 100 cc por kilo, promedio 75 cc por kilo, dependiendo del peso del paciente. Se debe alentar a la madre que siga amamantando a su hijo si es menor de 6 meses. Además, que los alimentos no deben darse durante el periodo de rehidratación. Posterior a ello, puede iniciarse alimentación adecuada. Los niños que se encuentren en un plan B de hidratación durante las primeras 4 horas deben recibir posteriormente una alimentación cada 3 a 4 horas según se prescribe en el plan A de hidratación.
Es importante tener en cuenta que después de iniciar un plan B de hidratación se debe revalorar cada hora para determinar si se avanza en un plan B, si se avanza a un plan C o si se regresa a un plan A supervisado o ambulatorio. Todos los niños mayores de 6 meses deben recibir algún alimento antes de enviarlos de nuevo a casa. Esto ayuda a recalcarle a las madres la importancia de la alimentación constante durante la diarrea. Para los niños que presentan una deshidratación grave y que probablemente no toleren la vía oral, se recomienda el plan C de hidratación, en el cual se va a reponer líquidos de manera rápida por vía intravenosa. ¿Cómo lo vamos a hacer? En lactantes menores de 12 meses, el tiempo estimado para rehidratación son 6 horas. En la primera hora administraremos 30 cc por kilo y en las siguientes 5 horas 70 cc por kilo. En mayores de 12 meses, el plan de hidratación inmediato debe ser en las primeras 3 horas, administrando 30 cc por kilo en los primeros 30 minutos y 70 cc por kilo en las siguientes 2 horas y media. Se debe reevaluar cada media hora para verificar si la hidratación funciona o no y si se debe realizar nuevas cargas de líquidos dependiendo del pulso del paciente. Si no se dispone de Lactato-Ringer, se puede utilizar solución salina normal. Una vez tenemos los planes de hidratación, debemos advertir a la madre sobre los signos de alarma que pueden presentar nuestros niños una vez egresen de la institución. Los signos de alarma son presentar deposiciones líquidas muy frecuentes, más de 10 en 24 horas, el paciente vomita repetidamente o vomita todo lo que come, tiene mucha sed, no come ni bebe normalmente, tiene fiebre a pesar de ser tratada, hay sangre en las heces y no presenta mejoría después del tercer día de tratamiento. Son los signos de alarma por los cuales deben consultar de manera inmediata. Como conclusión, la enfermedad diarreica aguda es un evento prevenible y tratable. Debemos hacer todos nuestros esfuerzos para prevenir la deshidratación y evitar la desnutrición en nuestros niños. Brindar antibióticos solamente en los casos en los cuales esté indicado y estar atentos siempre a los signos de alarma.